6:03. Regresamos aquí a Telereportaje. Vamos a platicar con el senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía en esta instancia legislativa. ¿Cómo está, senador? Le saludo. Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Importante hablar del asunto de la reforma energética. Ahora, pues dicen lo que sigue, el tema toral. Son estas leyes secundarias. Vale la pena recordar que ya se presentó este paquete por parte del Ejecutivo Federal. Son 9 leyes nuevas y reformas a 12 existentes. La pregunta inicial es, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que se pretende cambiar? ¿Qué es lo que se va a crear? Bueno, lo que ya se creó es una reforma constitucional que fue aprobada en agosto por más de 2/3 partes del Congreso. Y lo que se pretende es que, manteniendo la propiedad de los hidrocarburos y de la riqueza energética que está en el subsuelo, que es de todos los mexicanos, se pueda abrir a la participación del sector privado para que podamos aumentar la renta petrolera que es de todos los mexicanos y la podamos administrar mejor. Es una reforma que ya ocurrió y que mandató desde la Constitución el cambio de la legislación secundaria. Ahorita usted habla de esto, de la renta petrolera, de las tesis más importantes, digámoslo así, de los que se oponen a esto que ya está aprobado, efectivamente la reforma energética, es que la utilidad se compartirá con las empresas al 50% y por eso no ven que haya un beneficio para el país. ¿Es verdad o mentira, senador? Es una mentira rotunda. Es evidente que si abrimos una actividad al sector privado, pues los particulares que puedan entrar a estos negocios tendrán que tener el incentivo de ganar algo, pero no es 50-50, depende cada contrato, depende de qué se trate, de las licitaciones. Va a haber un entorno fiscal parejo donde más del 70% de los recursos de lo que se explote en hidrocarburos será de la nación, de acuerdo a los contratos existentes en dicha reforma. Habrá contratos de servicios, contratos de utilidad compartida, de producción compartida y contratos de licencia, y es justo eso que siempre se dicen medias verdades que acaban por ser mentiras completas, lo que estamos analizando, estudiando de la iniciativa de legislación secundaria, que es producto del cambio constitucional que se realizó en diciembre pasado. ¿Qué es lo que se puede abundar sobre estas 9 leyes que van a ser sometidas a votación? Son 21 leyes agrupadas en 9 bloques. Son leyes en materia de hidrocarburos, de electricidad, de energías renovables, de la nueva configuración de las empresas del Estado como Pemex y CFE, que las estamos fortaleciendo para que puedan ser mejores para competir. Son leyes también fiscales para garantizar que lo que es de todos los mexicanos tenga la utilidad y la renta en manos de los mexicanos, y son leyes también para poder administrar de mejor manera la renta petrolera, que va a ir a ser depositada en un fondo presidido por Banco de México para que se pueda invertir en infraestructura, en ciencia y tecnología, en educación, que tanta falta hace en nuestro país. Se habla también que con estas leyes secundarias se van a generar, el dato que revisaba es por lo menos 500,000 empleos en los próximos años. La pregunta es, ¿empleos de qué tipo? De los mejores pagados. Yo creo que los tabasqueños lo saben mejor que nadie, que la industria energética genera buenos empleos, que promueve la inversión en materia de ingenierías, que es un negocio importante a nivel mundial y que eso puede generar empleos bien pagados que tanta falta hacen en la sociedad mexicana. Y estos empleos hablaban pues de los próximos años. ¿En qué tiempo se empezará a ver reflejado? ¿En el corto, mediano plazo, en el largo plazo? Bueno, hay que partir de que venimos de un modelo energético de 80 años, siendo México el único país que no había hecho sus cambios. Hasta Cuba ya hizo una reforma muy similar al sector energético mundial, donde México, después de un largo debate de 15 años, pues no se habían logrado los acuerdos para poderla realizar. Cambiar de 80 años en un día, pues es prácticamente imposible, y me parece que es una gran demagogia que algunos utilizan. En ese sentido, la consolidación de una reforma energética es de largo plazo, pero genera beneficios paulatinamente año con año. Voy a poner un ejemplo: la reforma constitucional de diciembre pasado
generó la oportunidad de que México fuera sujeto de una mejor calificación financiera. Aprobando la legislación secundaria, nosotros calculamos que alrededor de 18 a 24 meses vamos a tener un descenso del costo de la luz y del gas. La generación de empleos, que año con año vamos a ver cómo el sector va a empezar a demandar. Es decir, a lo largo de una década va a haber cambios importantísimos después de haber estado encerrados en un modelo de 80 años. Habló de la energía eléctrica y de esto de que bajará. ¿Es un hecho? ¿Se puede prometer esto? Es un objetivo de la reforma, es uno de los objetivos centrales y creo que lo podemos lograr sin lugar a dudas. ¿Por qué estamos importando el gas? Porque con gas, al tenerlo en México, podemos producir electricidad más barata que estamos produciendo con combustóleo, que aparte de ser caro, es altamente contaminante. Entonces, las condiciones que esta legislación busca, sin duda se puede tener ese objetivo como un objetivo realizable. Son las 8 de la mañana con 9 minutos, estamos platicando con el senador David Penchina, decía presidente de la Comisión de Energía en la Cámara Alta. Esto es en función de la energía eléctrica. Un objetivo, nos dice usted, para que sea un hecho, tienen que pasar algunas cosas. ¿Cuáles podrían ser las principales trabas? Hay en una disposición, siempre se tienen cosas positivas, pero también dificultades. Bueno, fácil no es. Cambiar algo, insisto, de 80 años no es fácil. Hay quien ideológicamente no coincide con esta reforma. Hay quienes verdaderamente generan una resistencia usando medias verdades que pueden ser mentiras completas, y me parece que esto lo que exige es que todos nos comprometamos con esta reforma en función de conocerla en primer lugar. Muchas veces se habla sin tener la responsabilidad de leerla. Me parece que si los recursos energéticos de la nación siguen siendo de los mexicanos, todos tenemos la obligación de podernos comprometer a conocerla, a estar abiertos, a hacer un debate a partir de su análisis y que podamos tener este contraste de ideas. Yo por eso te agradezco mucho tener la oportunidad de estar en tu espacio. Ahora, senador, lo que de plano no va a bajar es la gasolina. El director de Pemex hacía énfasis el otro día en que el gobierno de la República nunca prometió que esto bajaría. Pues es correcto, jamás hemos ofrecido que la gasolina baje de precio, porque para el conocimiento de nuestro auditorio, la gasolina se vende más barata de lo que cuesta producirla. En México las gasolinas están subsidiadas, y lo que algunos pensamos es que a mayor subsidio en gasolinas, acabamos por subsidiar al que más tiene, y es muy fácil de poner el ejemplo. El que consume más gasolinas por tener más coches, pues es evidente que es una persona que tiene más dinero que aquel que no lo tiene. Y los mexicanos debemos de preguntarnos si ese subsidio es correcto, si está ayudando más al que más tiene. Me parece que ese es un tema de un análisis fiscal profundo. Por eso la oferta del presidente Enrique Peña Nieto y de nosotros desde la campaña fue ofrecer que el precio de el gas y de la luz sí podríamos bajarlo, pero jamás nos comprometimos a bajar el precio de la gasolina. Bueno, entonces nos quitamos esa idea, es tal cual, no va a bajar el precio de la gasolina. La pregunta ahora, ¿hasta dónde llegará el costo? Bueno, lo que tenemos que hacer es esta reforma precisamente para estar dejando de importar gasolina desde muy lejos, países de diferentes al nuestro, donde el transporte, el costo de importación, el hacerlo en dólares nos está subiendo de manera paulatina la gasolina a precios muy importantes. México tiene capacidad de refinación, pero para eso se necesita inversión. Y justamente esta reforma lo que promueve es la inversión para que ampliemos nuestra planta de refinación y podamos estar generando las gasolinas que consumimos en nuestro país y no tengamos esta presión de precios sobre este hidrocarburo refinado. ¿Se requieren cuántas refinerías según la estimación del Senado de la República de esta Comisión de Energía? ¿Será viable realizarlas? De hecho, Pemex, por falta de inversión, y por eso la reforma promueve la apertura y permitir que invierta el capital privado, que nuestras plantas de refinación están subutilizadas por falta de inversión. Se han vuelto viejas, necesitan que se les meta dinero,
Y hoy lo que vamos a tener es un Pemex que se puede asociar para conseguir esa inversión y pueda hacer más eficiente su producción en refinación. ¿Cómo se va a combatir la corrupción en Pemex? Porque esa es otra de las cuestiones que dicen... Con competencia, justamente le estás dando al clavo. La única forma de promover que la actividad deje de ser la noticia de la corrupción es que el monopolio deje de ser monopolio. Me parece que la mejor herramienta, más allá de todas las normas de transparencia y de rendición de cuentas que estamos promoviendo en la legislación secundaria, es justamente que haya competidores para que conozcamos los costos, para que haya diferentes proveedores, para que se abra la competencia en la actividad y la apuesta a la productividad. Revisando el asunto de las licitaciones, quizás no a fondo, pero sí yéndonos a la forma, ahí hablan ustedes de que los contratos serán pues dados a quienes ofrezcan mejores condiciones económicas, pero entra la otra reflexión, no necesariamente lo que cuesta más barato siempre es lo mejor. Bueno, no, evidentemente en las licitaciones que también se establecen en esta legislación secundaria, pues evidentemente el factor de quien gane los contratos es el que le tiene que ofrecer mejores condiciones a nuestro país en términos de la utilidad que ganemos los mexicanos. También tendrá que revisar aspectos técnicos, viene contenido en la legislación, el que las empresas ofrezcan garantías, que tengan capacidad técnica, que ofrezcan tecnologías modernas, que no dañen el medio ambiente. Es un conjunto de cosas, pero el factor principal será que los mexicanos obtengamos la mayor utilidad posible. Senador, ¿y se va a poder cambiar todo esto paulatinamente cuando situaciones prevalecen? Y refiriéndome pues al sindicato petrolero, prácticamente se mantiene... Bueno, yo te diría que el tema del sindicato en la reforma constitucional ya lo rebasamos. El tema sindical es un asunto de los trabajadores de Pemex y me parece que hay que respetarlos. Nosotros lo que ya hicimos fue darle un consejo de administración profesional y técnico justamente para no mezclar los temas en términos de lo que atiende al derecho de los trabajadores a lo que es la administración de la empresa. ¿Y con esto basta? Bueno, yo creo que es un incentivo muy claro. Y también lo que va a generar el incentivo es el que al haber otras empresas petroleras, el sindicato sin duda podrá ampliar sus posibilidades o el surgimiento de otras organizaciones de trabajadores, y la democracia interna pues va a depender de los trabajadores, que me parece que tendrán mayores opciones y mayores posibilidades de desarrollo, y creo que no es que baste, es cambiar un modelo de desarrollo en el que, insisto, estuvimos encerrados 80 años. Se insiste también en que habrá despidos masivos. Recientemente vino un investigador acá a Tabasco, no recuerdo ahorita su nombre, pero nos mencionaba que se habla de miles de despidos. Bueno, pues es una gran mentira. Yo lo que creo es que al abrir una actividad, a poder tener la posibilidad de que participen Pemex y otras empresas, pues yo lo que entiendo, y creo que todo el auditorio nos entiende, es que a mayor oferta, pues mayor demanda, y por lo tanto habrá más trabajadores en el sector energético. Creo que eso es una falsedad, y creo que si ampliamos la inversión en el sector energético, pues va a demandar de más mano de obra, así de elemental. Sin embargo, senador, ¿es posible que las empresas extranjeras traigan a su propio personal? No creo que traigamos un obrero desde Arabia o desde Londres. El costo de esa mano de obra no podría sustentar una situación empresarial de esta magnitud. Me parece que verdaderamente, si uno revisa todos los países que han hecho esta reforma, si en algo han ganado es que se ha expandido el empleo y la mano de obra. Senador, sí, pues en función de la mano de obra, pero los ingenieros, los puestos de altura sí los podrían traer. Bueno, yo creo que México tiene el reto de poder generar en su planta educativa, en sus universidades públicas y privadas, más ingenieros. Necesitamos actualizar la ciencia y la tecnología en manos de nuestra capacidad de generación de recursos humanos. Creo que tenemos grandes ingenieros en México y efectivamente ese es uno de los grandes retos. Tampoco es tan fácil traer tantos ingenieros de otras partes del mundo cuando se crezca, que ese es uno de los objetivos de la reforma, en la ampliación de la inversión de un sector que se puede expandir notablemente. Evidentemente hasta México ha exportado capital humano muy importante. Yo he encontrado en Brasil, en Colombia, ingenieros mexicanos muy valiosos,
Pero si la industria energética nacional sale del monopolio y empieza a ofrecer buenos empleos a los mexicanos, el incentivo para la generación en materia de universidades va a ser muy alto. Dejaremos de ver ingenieros que hoy andan en la calle buscando trabajo, a veces por necesidad hasta para manejar un taxi, y podremos darles un empleo digno a tantos y tantos jóvenes que hoy ingresan a la universidad y que no tienen a la salida la oferta de empleo que merecen. Ahora, hablando de la cuestión legislativa sobre esta legislación secundaria, van a haber encuentros, tenemos entendidos, con organizaciones sociales, asociaciones, hablan de un debate a fondo, pero ¿qué garantía hay de que esos encuentros se verán reflejados al final en estas disposiciones, si no hay un carácter, digámoslo así, legal, un carácter vinculatorio? Bueno, no hay carácter vinculatorio. La responsabilidad de legislar, hasta donde yo sé, es de los legisladores. Pero en todas las reformas estructurales el Senado de la República se ha abierto al debate de las ideas, desde la reforma constitucional. Y te podría yo demostrar cómo a partir de esos encuentros de ideas, que ya hemos tenido muchos, yo diría cientos de ellos, y que seguimos con la voluntad abierta de escuchar a todo el mundo, hemos podido perfeccionar nuestras normas. Si uno revisa las iniciativas en materia constitucional del señor presidente o del propio Partido Acción Nacional, a partir de los foros fueron enriquecidas e hicimos una gran reforma constitucional. Es la misma voluntad que empeñamos en materia de reformas secundarias, por eso estamos viendo el encuentro de las ideas. Ya hicimos encuentros muy importantes, por ejemplo en Querétaro, con empresarios, con sindicalizados, con académicos, con técnicos, y lo queremos seguir haciendo. ¿Y cuándo se va a hacer en las zonas petroleras? Bueno, estamos justamente en la articulación de una agenda. Es muy probable que ya en las próximas semanas anunciemos el calendario en el cual nos estamos poniendo de acuerdo, y lo vamos a hacer sin lugar a dudas. Aunque también tengo entendido que el tiempo está encima, se ha hablado del 23, el 28 de junio como una fecha tentativa para sacar esto. ¿Ya no es un tanto acelerado? ¿Perdón? Que decía que para el 23-28 de junio, tengo entendido, ustedes tienen ya previsto someter esto a votación, y le planteaba que si no es un tanto exagerado, rápido pues. Mira, yo creo que no es rápido, yo creo que esa es una fecha virtual que se han planteado los coordinadores parlamentarios, no es una fecha obligatoria que se haya ya votado, estamos en esa discusión. Creo que México lleva 15 años debatiendo su sector energético, y me parece que si somos serios y entendemos que el debate energético de la legislación secundaria es a partir de la reforma constitucional, donde no hay sorpresas porque la Constitución tuvo mandatos claros y así están contenidos en la propuesta de legislación secundaria, trabajando todos los días como lo estamos haciendo, hay el tiempo suficiente para imaginar que hacia junio o julio de este año podamos tener reforma energética completa. Para julio, me decía. Mira, en principio, insisto, esa será facultad de las comisiones de energía y la primera de estudios legislativos decidirlo. Pero los coordinadores del PRI, del PAN y del PRD han manifestado su voluntad de construir acuerdos para la última semana de junio. A lo mejor ese calendario se puede mover un poco, no lo sé, eso depende de los legisladores, no depende de mí, que tendremos que en sesiones votarlo un calendario definitivo para la fase de dictaminación, y en su caso, si logramos los acuerdos que deseamos, poder convocar a un periodo extraordinario que también es facultad de la Comisión Política Permanente. Una cosa más, senador, a propósito de toda esta reforma energética, hemos visto cómo funcionarios de alto nivel pues ya empiezan a recibir el reconocimiento, hasta el mismo presidente de la República a nivel internacional, igual y es válido, pero todavía no se ha medido el alcance de esta idea, de esto que ya está pues caminando y que le faltan las leyes secundarias. Vamos, es válido, ¿no era mejor esperar a que diera los resultados para entonces sí decir, por ejemplo, que se salvó al país? Cosas de esta naturaleza. ¿Quién dice que se salvó el país, perdón? Bueno, así dijeron que el presidente Peña salvó a México, ¿no? En estas revistas de carácter internacional con la reforma energética. De las revistas, yo no tengo por qué calificar una editorial de una revista. Me parece que vivimos en un país de libertad de expresión. Es una expresión unilateral de una intención periodística de alguien, no del propio presidente Peña, quien yo creo que ha sido un hombre prudente,
Yo he sido muy serio en decir que la consolidación llevará varios años porque no puedes pedir varitas mágicas, y me parece que lo que sí tenemos que hacer es seguir trabajando para que esos objetivos, esos alcances que queremos que sean buenos para el país, se puedan llevar a cabo. Si nos seguimos tardando, pues sí, se va a tardar más, pero bueno, la expresión de la revista, pues creo que no es culpa de nadie, ¿no? Bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos. Pues, senador, no sé qué es lo que puede usted agregar a esto que ya hemos platicado y que es del interés, sin duda, de la opinión pública. Agradecer el espacio de poder platicar contigo y con tu auditorio, con la gente buena de Tabasco, que es gente trabajadora, que sin duda está llamada a ser un espacio territorial donde este cambio puede generar muchos beneficios a la gente. Es lo que más queremos todos los mexicanos. Un saludo, senador. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Decía David Penchina, el presidente de la Comisión de Energía en el Senado de la República. Ya son las 8:24.